Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 2, versos 9 y 10 de la santa y poderosa palabra del Señor. Libro de Job, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, el tema de hoy es un tema apasionante. Es el tema, el camino de la integridad. Y vamos a ver el significado de integridad en la palabra, en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Significa también perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. Eso es el significado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento significa honestidad, estar completo y también la adhesión a un padrón de buenas obras. Jesús es el ejemplo perfecto. Podemos ver que hay hombres en las Biblias que también caminaban en este camino. Uno de ellos era Job. Pero en realidad Jesús es el único que nunca pecó. Después de haber sido bautizado, el trabajo de Satanás fue justamente anular su integridad. Y vemos que después de ayunar durante 40 días y 40 noches, fue el tiempo durante el cual Satanás vino a él en su momento más débil para tentar destruir su integridad y corromperlo. El enemigo quiere destruir nuestra identidad como creyentes, como cristianos, porque si somos cristianos somos seguidores del Señor, y si somos seguidores del Señor tenemos una característica: ser íntegros como el Señor es íntegro. ¿Sabe? Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el único que nunca pecó. Perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras. Entonces los cristianos estamos llamados a imitarlo, a ser como Jesús. Y la verdad es que si bien cuando nacemos de nuevo en Cristo somos nuevas criaturas, delante de Dios estamos sin mancha, pero Dios tiene que hacer una tarea. Y no se trata de ser auténticos y mostrarnos tal como somos, porque es una parte de la historia. La parte de la historia completa es seguir el ejemplo de Jesús, ser como Jesús. Entonces, dice 2 de Corintios 5, 17, 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 21, el cual no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, irreprensibles, sin defecto ante su presencia, por su amor. Y el libro de Efesios capítulo 1, verso 4 y 8 lo confirma y dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad,
para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y es así que sabemos que todo creyente que reconoce y cree en la obra del Señor Jesucristo y quiere cambiar de vida, quiere cambiar y hacerse cada vez más semejante a Él, tenemos algo poderoso que Dios nos da, y es su Espíritu Santo, que está obrando en nosotros, haciendo un trabajo que se llama santificación y haciéndonos más, cada día más, conforme crecemos, más como Jesús. También debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No solamente reconocer que el Espíritu Santo va a hacer su obra. La Biblia habla de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, obedeciendo siempre a Dios. La palabra obediencia es clave. ¿Sabe, mis amados? Si no obedecemos a Dios, no pasa nada. Si no nos sometemos al Espíritu Santo, no pasa nada, porque Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad, si realmente nosotros le obedecemos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe? Es imposible ser semejantes a Jesús por nuestra fuerza. Las personas que nos acercamos a Él tenemos una meta, un propósito determinado por Dios nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo, que seamos semejanza de su Hijo. Por ese poder que Dios nos da, somos cada día personas de mayor integridad. Estamos llamados a obedecer a Dios y a hacerlo todo aquello que Dios dispone que hagamos. Nuestra pregunta no es qué yo quiero ser en el futuro, es qué es lo que Dios quiere que yo sea del futuro. ¿Sabe, mis amados? Somos personas con una moralidad e integridad que debe avanzar hasta ser intacta, semejantes a Jesús. Los cristianos deben ser aquellos que se adhieren a la verdad, a los principios de Dios y que hacen buenas obras. La integridad en nuestro mundo de hoy implica en una incorruptibilidad moral. Es por eso, mis amados, que los cristianos no podemos sufrir chantaje, soborno. Los que estamos siguiendo al Señor y lo servimos, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Sabe? Dice Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los discípulos del Señor lo tenían claro. Dios en primer lugar en todo. En nuestra manera de vivir, agradar a Dios. En nuestra manera de hablar, agradar a Dios. En nuestra manera de vestir, agradar a Dios. Por eso los cristianos tenemos que caracterizarnos por ser personas de palabra. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no, para que Dios no nos condene. Entonces dice Santiago 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, Dios es amor, y si Dios, que es amor, está dentro de nosotros, nuestra misión con nuestros hermanos es amar.
no solamente con palabras, sino con hechos y con la verdad. Amados, si somos creyentes, un buen consejo que nos da Dios, que nuestras palabras sean palabras que edifiquen. No critique, no juzgue, no condena, no apunte al prójimo, porque normalmente aquellos que apuntan al prójimo, aquellos que exigen de los demás y no están viviendo una realidad, están en condenación delante de Dios. No tenemos autoridad ni siquiera para hacerlo. Estamos llamados a creer en Dios y seguirlo en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque nuestros caminos son menores que aquellos que tiene el Señor destinado para nosotros. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, nuestras vidas, mis amados, muchos de nosotros como su pastor, ha llegado al cristianismo teniendo muchos vicios. Y yo no hablo solo del cigarro, yo no hablo solo de la bebida, sino hablo de muchos vicios de comportamiento, nuestro carácter, nuestras actitudes malas. Pero sabe, nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios y también evidenciar una confianza en sus caminos, no en nuestros caminos. El humanismo predica: piensa lo que tú quieres y lo vas a conseguir. El cristianismo nos enseña: pregúntale a Dios cuál es el plan que tiene para tu vida, porque Él tiene cosas más grandes de aquellas que tú tienes para ti. ¿Sabe, mis amados? Es todo un desafío vivir con integridad, porque principalmente vemos que en el mundo los corruptos llevan ventaja. Algunas veces con dolor tengo que aconsejar a la gente: ponga sus cosas en orden. Y poner las cosas en orden no es fácil, por las trabas que pone el enemigo y por las desventajas que muchas veces el enemigo le va a mostrar. Y usted dice: me alineé a la voluntad de Dios y me está yendo mal. Los corruptos parecen ser favorecidos con las trampas, porque roban impuestos, porque maquinan cosas, por no mencionar nuestra batalla con nuestra propia vida, porque tenemos que luchar con nuestro propio corazón. Porque Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 18, dice así la palabra del Señor: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrontéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, en resumen, vivir integridad es seguir el ejemplo de Cristo. Y muchas veces el hacer el camino de Dios nos trae perjuicio. Pero sepa que si usted tiene prejuicio por hacer la voluntad de Dios, será premiado. Y ese premio no solamente será en el cielo, aquí en la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Más fuerte. Es para Él, es para Él, es para Él. ¿Sabe, mis amados? Todos sabemos que la integridad es muy importante y nos beneficia
a nosotros mismos, nos beneficia como pareja y beneficia también a nuestra descendencia. Porque la integridad es algo muy especial de Dios y abre las puertas de bendición. Pero no basta que tengamos el deseo de ser íntegros y leales con Dios. Debemos esforzarnos para que esa realidad sea algo que sucede en nuestras vidas. Entonces, así como una casa no se puede construir solamente con deseo, hay que tener recursos para construirla. Usted tiene que saber que el precio de la integridad duele. Muchas veces duele nuestro bolsillo, nuestro corazón, nuestro sentimiento, porque aquellos que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si usted lo hiciera por su fuerza, es imposible. Ser un cristiano semejante a Jesús con nuestra fuerza es imposible. Con las tácticas, con las filosofías del hombre es imposible. El humanismo no te lo puede enseñar. Solo el cristianismo, a través de la acción poderosa del Espíritu Santo y el sometimiento del hombre a la palabra de Dios. Entonces podemos ser íntegros si contamos con su ayuda. Así es Jehová, nos enseña a serle fieles y nos da generosamente su Espíritu para que podamos poner por obra todo aquello que Él nos dice. Si usted pide el Espíritu Santo, Él vendrá a usted. Si usted pide la ayuda del Espíritu Santo, Él lo ayudará aún en los momentos de debilidad. Porque ha dicho el Señor que en nuestras debilidades se manifiesta el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? La acción poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. San Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. La integridad protege espiritualmente. Es como un escudo a los que caminan en integridad. Y todos los que nos esforzamos por andar por el camino de la integridad, recibimos la protección del Señor en nuestras vidas. Siga la enseñanza del ejemplo de Jesús, y el secreto de la integridad de Jesús es la obediencia a su Padre. Obediencia. Entonces, ¿sabe? En los momentos de tensión es cuando nosotros debemos obedecer. Jesús dijo a su Padre que no se efectúe su voluntad, sino la suya. Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si queremos ser personas íntegras, debemos obedecer a Dios en todo. En primer lugar, cuando estamos a solas. El rey David mencionó lo importante que es actuar en integridad cuando estamos solos, porque fue a través de un momento de soledad que él dio una rotunda caída. Estaba solo, descansando en la azotea de su casa, cuando vio de pronto la imagen de una mujer que lo sedució, y él, usando su poder, cayó de su integridad. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros, los líderes, aquellos que estamos en eminencia, tengamos una vida irreprensible delante de Dios. Porque nuestra vida pierde valor si yo predico y no estoy en santidad. Si yo canto y alabo y no estoy en integridad. Si estoy peleando con mi esposa y estoy dando consejo a los matrimonios para que se reconcilien con el Señor. Hermano, ¿dónde está la integridad del pueblo de Dios? Salmos 26, 12, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Todo cristiano debe ser ejemplo para todos. En estas ocasiones, principalmente cuando estamos solos. Entonces, si nosotros aprendemos aquello que Dios quiere de nuestra vida y lo practicamos, entonces vamos a actuar con integridad.
Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Hoy en día hay muchas oportunidades cuando estamos a solas de poner delante de nuestros ojos cosas que no convienen. Y muchas veces como creyente somos testimonio a través de fotografías, a través de Facebook, a través de los medios, dando un mal testimonio de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de vestir y de nuestra forma de ser. Guarde su corazón. Debemos buscar una vida santa en todo nuestro estilo de vivir, ya sea en nuestra relación matrimonial. Primera Tesalonicenses 4, versículos 3 y 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Sabe, mis amados? La realidad es que los siervos de Jehová nunca estamos completamente solos, porque si somos del Señor, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y qué vergüenza es practicar lo malo sabiendo de que el Señor está con nosotros, o no tenemos conciencia de ello. Porque dice la palabra: ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el cual sos de Dios y no sois vuestros? Entonces, ¿saben, mis amados? Dios está examinando nuestra vida. Imaginemos lo feliz que el Señor se pone cuando nosotros vencemos la tentación. Mateo 5:28 nos dice que muchas veces la tentación no es practicar la fornicación o el adulterio, es pensar en ello, es deleitarnos en nuestra soledad, no obedeciendo la palabra de Dios. San Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Estamos hablando muchas veces diferente, porque dice: no, hermano, eso es legalismo, porque en tiempo de la gracia. No, ese es el Nuevo Testamento. La gracia es tener el don del Espíritu Santo en nosotros sin merecerlo. Y ¿sabe qué? Él tiene poder para santificar nuestras vidas. Por eso, tome la firme decisión de no contemplar imágenes que puedan llevarlo a pecar. No arruine su trayectoria de integridad por el vergonzoso acto de leer y ver pornografía. En segundo lugar, debemos obedecer a Dios cuando estamos con personas que no comparten el Evangelio. Muchas veces se malentiende que debemos ser judíos con los judíos y con los mundanos tenemos que ser mundanos. Hermano, tenemos que ser testimonio en cualquier lugar. Con los de afuera, usted puede estar en un lugar donde beben, pero no significa que usted le va a tirar a los chiplines hasta emborracharse. Significa que usted puede evangelizar a un tipo adúltero, fornicario. Pero dice la palabra de Dios: con aquellos que son cristianos, ni se pongan a comer con ellos. Es diferente. Usted con el mundano puede llegar al fornicario, adúltero, y decirle: Dios tiene poder para cambiar tu vida. ¿Sabe, mis amados? Dios quiere que usted tenga testimonio para con los de afuera. Jesucristo hacía eso. Por eso lo acusaron de comilón y de borracho, porque andaba con los pecadores. Y él mismo, su argumento es: yo no vine a salvar a santos, vine a salvar a los enfermos, a los necesitados. Hoy en día hay jóvenes cristianos que podrían estar actuando de la misma manera, pero dicen: no, es diferente en el mundo, tenemos que adaptarnos
a la nueva del mundo. Yo estoy de acuerdo que a la metodología de cómo alcanzarnos debemos evolucionar, pero los principios de Dios son indiscutibles. Hermanos, la vida dice que el joven no se contamine y no debe contaminarse ni siquiera en el enamoro. Su enamoro tiene que ser santo, tiene que soñar en casarse en santidad, siendo virgen. No puede ser el hecho de porque ser hombre yo puedo tener una y otra mujer y al final de cuentas yo me santifico. Todos estamos mal porque queremos vivir conforme el patrón del mundo. En tercer lugar, debemos obedecer a Dios cuando tratamos con personas del sexo opuesto. Sabemos que la Biblia prohíbe la fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, no solo exclusivamente estamos hablando de un pecado sexual cometido por solteros. Los casados también podemos cometer fornicación. Fornicación viene de porneia y porneia viene de pornografía. Cuando nosotros como casados practicamos un sexo fuera de naturaleza, contra naturaleza, ustedes saben de qué estoy hablando, estamos provocando o produciendo fornicación en nuestra vida. Este mensaje tal vez no es lo más común, pero Dios quiere la santificación de su pueblo. Dios quiere que caminemos en integridad. ¿Sabe, mis amados? Hay 3 peligros para la nueva generación en este tiempo. Uno es el ecumenismo. Todas las religiones apuntan a Dios. Mentira. Tenemos un solo Señor y un solo Salvador que se llama Jesucristo. Y no existe otro intermediario para llegar al Padre, Jesucristo mismo. Pero hay otro que es el humanismo. Usted puede. Usted es un diosito. Y usted con su buena tendencia, su buena característica va a llegar a conseguir lo que usted quiere. Piensa en lo que usted quiere ser. Y lo va a conseguir. Pero sabe, el humanismo habla del poder del hombre, de la humanidad. Pero el cristianismo habla del poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios para poder cambiar. Necesitamos de la imagen de Jesús para poder ser alguien en la vida. Y el tercer problema que tenemos en el mundo es el mundanismo. Hermanos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si ama a alguien al mundo, Dios no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Cuidado en ser espectacular. Cuidado en buscar la satisfacción de tu yo. Cuidado a renunciar a morir a tu carne, a tus pasiones, a deseos. Porque eso te puede llevar a un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted desea la integridad, si usted cree en el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, quiero que pase usted aquí adelante. Se va a consagrar al Señor. Venga. Dios está interesado en que tú le digas: Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero la santidad. Quiero buscar la integridad. Deseo ser como tú. Dios está interesado en escucharte hablar y decir: yo quiero pagar el precio de morir a mi carne, a llevar la cruz, esa cruz que es la cruz de Cristo, el cual murió y se entregó por mí, pagando el precio de mi derrota, de mi pecado. Pero Él te levanta hoy y te dice: no te sientas más culpable, porque yo pagué tu culpa. Apenas
levanta tus manos y glorifica al Señor. Dile: Señor, yo quiero vivir en santidad. Renuncio a mi carne. Renuncio a los deseos pecaminosos que batallan en mi alma. Quiero andar en espíritu, obedeciendo tu palabra. Padre, quiero morir a mi carne, a mis pasiones, a mis deseos, porque quiero ser un verdadero hijo tuyo. Ven sobre mi vida ahora. Él hace todas las cosas nuevas, ha dicho el Señor. Dele un fuerte aplauso para Él. Aleluya. Aleluya. Recibe la bendición del Señor. Recibe la confirmación de que Él te va a ayudar a ser imagen de Jesús. Él te va a ayudar. Si tu deseo es sincero, Él lo puede todo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Puedes sentarte, por favor.